Hola Aníbal, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos en México, todo bien. Pues nada, darte la bienvenida a este tipo de entrevistas que que incluimos en el membership del FSI. Y bueno, pues en este caso teníamos mucho interés porque pudieran toda la comunidad de FSI conocerte mejor, cómo fue tu proceso de formación, cómo es tu trabajo en el día a día. Y en este sentido, estoy absolutamente convencido que va a ser, por un lado, muy formativo para todos nuestros alumnos, pero también es un ejemplo a seguir, ¿no? Para todos aquellos estudiantes, gente que está, como siempre decimos, en esa línea a conseguir, están estudiándose en facultades del deporte o máster, están en esa fase de formación que seguro que necesitan esas referencias de las que vamos a hablar, pues para llegar a esa posición, ¿no? Que tanto deseamos aquellos que nos gusta esto del entrenamiento en fútbol. Así que, Aníbal, me gustaría que empezáramos hablando de tu formación. ¿Cómo fue el proceso de formación? ¿Cuándo surgió en ti esa necesidad o esa inquietud por la preparación física, el entrenamiento en general en fútbol? Bueno, pues yo creo que la vida me fue llevando, ¿no? Yo jugaba fútbol, estuve en el Villarreal y en el Oviedo jugando y yo creo que a partir de ahí me surgió la inquietud por estudiar ciencias de la actividad física y el deporte y fue todo pues muy continuado, ¿no? Comencé a estudiar la carrera, de los 4 años de la carrera realicé en 4 lugares diferentes, comencé estudiando en la Universidad de Vigo. Me fui al siguiente año a estudiar a Brasil, estuve un año en Brasil, regresé y me fui de Erasmus a Oporto para conocer un poco toda la metodología de periodización táctica y conocer más de cerca aquella formación portuguesa y terminé mi último año de la carrera en el INEF de Madrid. Ahí presenté mi trabajo final de grado. Después sucedió que a la par de los estudios comencé también a estudiar el máster de alto rendimiento en deportes colectivos en Barcelona y también los máster de prevención y readaptación de lesiones de la Federación Española de Fútbol en aquel momento y de preparación física. Entonces, pues poco a poco la vida me fue llevando a la formación y a moverme por diferentes partes del mundo. Es que es esto, ¿ves? En este tipo de- de conversaciones, al final, que son conversaciones poco autobiográficas, ¿no? Al final lo que hacemos es servir de referencia seguramente a alguna persona o a alguien le gusta algo que comentas y yo creo que son en ese sentido muy interesantes y además el recorrido que muestra, yo creo que muchos de nuestros alumnos se pueden ver identificados, ¿no? En el día a día, ¿no? de ellos. En ese proceso que estamos hablando, además que es un proceso en el que está claro que tienes una inquietud y que te lleva a moverte de un sitio a otro, ¿no? Estás hablando de cada año, cada año estás moviéndote en diferentes sitios. Eh, Mirando la vista atrás, Aníbal, ¿qué referencias sacas, no? ¿Hubo personas que realmente te empujaron, te dieron esa motivación para seguir? Sí, sin duda. Evidentemente los primeros mis padres, ¿no? Que mis padres pues me apoyaron en todo para que me pudiera formar de la mejor manera y poder tener ahora mismo los estudios que tengo. Y después en el camino, pues para mí surge una persona que es vital, clave y al que estaré y estoy siempre agradecido y que ahora es mi amigo, es Manuel Pombo Fernández, que actualmente es el preparador físico del Deportivo de La Coruña y que tiene una gran experiencia de los últimos 20 o 30 años en la preparación física en el fútbol y como profesor, pues él me adoptó casi como a un hijo y me enseñó todos los conocimientos que él tiene a nivel casi de profesor particular y la verdad que me acortó muchísimo el camino, me dio unas referencias muy claras para poder trabajar a nivel práctico y me transmitió toda su experiencia, que para un chico como era yo de 25, 24 años, pues la verdad que me abrió un panorama de mucha claridad y seguridad, sobre todo por tenerlo cerca, ¿no? Y poder preguntarle cualquier duda que me iba surgiendo. Pues sí, aparte tenemos la suerte de compartir amistad con él y es alguien, como tú dices, es de esas personas diferentes, ¿no? Una experiencia brutal en la preparación física, sigue ejerciendo, pero luego tiene una capacidad reflexiva, una formación, yo diría que de las personas
que conozco que ejercen en la preparación física, pues es de esas personas con mayor capacidad reflexiva y de análisis, ¿no? que me he encontrado. Y aparte, por supuesto, a nivel personal, que es un 10, ¿no? Así que tuviste suerte, pero bueno, en la vida ya sabemos que la suerte, pues yo creo que en este sentido, en gran parte se consigue y seguramente él veía en ti mucho para que él también cediera tanto, ¿no? Entonces, bueno, una vez que salimos de ahí, Aníbal, ya pasamos del grado. ¿Cómo fue el entrar en el mundo del profesionalismo? ¿Cómo fue? Pues bueno, yo durante el grado, siempre en el verano, hacía pretemporada con un equipo de tercera división de Asturias y comenzaba ahí, digamos, a hacer mis primeras prácticas a nivel de preparador físico. Luego terminaba el verano y me iba nuevamente a otro país a continuar estudiando. Durante la carrera también hice prácticas en el Rayo Vallecano y ahí pude observar el trabajo de Paco Gémez en aquel momento y estaba tutorizado yo en ese entonces por Víctor Paredes. Después de ahí, pues terminé mi carrera y comencé los primeros 4 meses en aquel equipo de tercera división de Asturias. Y la verdad que tuve suerte porque rápidamente estuve 4 meses y me llamaron de México para poder trabajar aquí en la Liga de Ascenso, que es la segunda división. Y bueno, pues casi sin tener demasiada información del club ni de la ciudad a donde iba, yo agarré mis maletas y me fui para allí. Entonces, la verdad que fue una gran experiencia en la cual estuve 2 años trabajando. Pudimos jugar 2 liguillas de promoción a primera división, además de poder clasificar al equipo por primera vez en la historia para la Copa de México. Y de ahí, después de un tiempo, pues como todo, la vida te va pidiendo nuevos retos y me llegó la llamada de Tokushima Vortis, de un equipo también de la segunda división de Japón, y también me fui para allí. La verdad que fue una experiencia increíble a nivel personal, a nivel cultural, conocer otro tipo de fútbol, que la verdad tiene una evolución muy grande a nivel de medios y instalaciones para poder trabajar. Y allí estuve durante una temporada, en el año 2018. Luego dio la casualidad que yo tenía cierta inquietud otra vez por volver un poco a un país latino, un poco por afinidad cultural y por volver a vivir un poco más con ese idioma español. Y surgió la oportunidad de venir a la selección mexicana, a la selección olímpica, para el proceso de Tokio 2020. Y la verdad que no me lo pensé por la relevancia que tiene la selección mexicana, la importancia y lo cómodo que ya había estado en el país. Y desde entonces, pues aquí estoy hasta la actualidad. Muy bien. En ya hablando de lo que es en el día a día de lo que es un preparador físico, tú has vivido la experiencia en club, ahora estás en la experiencia en una federación, en una selección, además en un combinado tan importante como la selección mexicana. ¿Cuáles son las principales diferencias que tú ves, sobre todo, para que la gente y todo aquel que no ha estado, cómo es el día a día, ¿no? de un preparador físico de un combinado nacional en una edad tan crítica como es esta, ¿no? Para que los demás puedan entenderlo? Sí, la verdad que nosotros, la verdad que la Liga Mexicana y la Federación tienen un excelente convenio y nosotros a través del monitoreo del GPS nosotros podemos tener acceso a todos los datos de los clubes al momento, cada día, y a todos los datos de partido. Entonces, por ahí, desde la plataforma de la selección, yo puedo estar monitoreando todo el desempeño físico y de rendimiento de los jugadores, tanto en cada entrenamiento como en cada partido. Además, todo eso lo complementamos, evidentemente, viajando. Cada miembro del cuerpo técnico viaja por el país y ve siempre en el fin de semana 2 partidos en directo. Entonces, no solamente es analizar los datos a nivel cuantitativo y cualitativo que arrojan los GPS, sino también poder tener la visión del momento, ¿no? del vivo, y poder ya también dar referencias también a otros niveles, ¿no? También a nivel táctico, y relacionarlo un poco con el desempeño físico. Después de ahí, pues los departamentos de nutrición, que yo me apoyo muchísimo en ellos, también tienen contacto con los clubes
y por ahí tenemos acceso a las pautas alimenticias que los jugadores van teniendo, a temas de control de peso, de porcentaje de grasa, biomarcadores. Entonces, la verdad que en esa parte la selección mexicana tiene un proyecto brutal de datos y de poder llegar a los clubes directamente, que a mí me facilita muchísimo el trabajo en el día a día. Ok. Es verdad que hemos tenido, bueno, pues como tú bien decías, estáis preparando Tokio 2020, nos ha pasado pues esta pandemia global que hemos tenido y ya vio, todo se ha desplazado, ¿no?, a 2021. ¿Cómo está siendo ahora la planificación? ¿Cómo lo estáis llevando de cara a este nuevo contexto que se nos ha planteado? Bueno, yo lo veo de forma positiva, evidentemente nadie quisiera esta situación, pero de forma positiva porque en la selección normalmente lo que no tienes es tiempo. Entonces nosotros al recorrer todo un año ahora ganamos tiempo y ganamos concentraciones y ganamos tiempo de trabajo y podemos todavía afianzar muchísimo más la idea de juego y el modelo y además pues también nos permite que esos jugadores a esa edad de 23, que ahora va a ser 24, ¿no? Va a ser sub-24, pues tengan también un año más de experiencia y de poder competir en sus clubes y de ganar ese ritmo competitivo, esa capacidad de jugar durante un torneo más y creo que, bueno, pues para mí es positivo porque vamos a llegar más fuertes, mejor preparados y con la idea muchísimo más clara de juego que pues seguramente que hace un año, ¿no? Perfecto. No hay mal que por bien no venga. Así es, siempre hay que sacar las cosas positivas a la Las vida, cosas claro. positivas, además de verdad. Bien, Aníbal, y ahora, bueno, tú has cursado el curso del máster de preparación física del FSI y me gustaría también que nuestros oyentes escucharan, ¿no? Pudieran escuchar de ti, pues, cómo es tu feedback, ¿no?, de este curso, de qué te ha aportado, si has podido aplicar o no en el día a día. Bueno, yo creo que es bueno que escuchen tu feedback, porque tú tienes mucha experiencia también en otros máster, has pasado por todo este tipo de formaciones y bueno, me gustaría que tú nos pudieras decir tu feedback, ¿no? Pues la verdad, me parece increíble, sinceramente, solamente por el tema de que en cualquier parte del mundo, con un ordenador, tienes acceso a tantísima información de calidad a nivel científico, con tan grandísimos profesionales que te llevan la ciencia a la práctica, y eso vale muchísimo, porque yo en cualquier concentración, en cualquier viaje o desde mi casa, puedo estar accediendo a profesionales top de grandes equipos que me están dando sus conocimientos y que muchas veces te confirman cosas que tú ya hacías, otras veces te dan nuevas ideas para poder aplicar a nivel del día a día y a mí pues me sirve muchísimo tanto en el trabajo de la fuerza como el cómo programar el trabajo de resistencia o los módulos que hay, por ejemplo, del entrenamiento en altura, que coincide que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México estamos a 2.200 metros, entonces, bueno, vas aplicando, vas añadiendo protocolos de recuperación y la verdad que yo estoy encantado de todo lo que me aportó y me aporta, porque siempre cada día me veo un vídeo y vuelvo a repasar y vuelvo a apuntar y vuelvo a analizar ese conocimiento que nos da el máster y la verdad que pues muy contento y con ganas de hacer también los siguientes, ¿no? Que se vienen y los nuevos proyectos que tenéis por delante. Sí, sí. Pues nada, pues esa era la idea, ¿no? O sea, yo escuchándote, escucho realmente las ideas que teníamos cuando pues, decidimos arrancar este proyecto entre todos era esto, era intentar facilitar formación, cada uno desde su perspectiva en la que es más especialista, pero que fuera información realmente aplicable. De hecho, esto que tú dices es la clave, ¿no? Es información con base científica, te coges, es verdad que tienes un update de lo último que se está investigando, pero al mismo tiempo tienes la experiencia del que lo aplica, entonces todo esto se conjuga pues es un conocimiento que es muy interesante para aquel que está en el día a día, como tú bien dices, ¿no? Y luego el tema, la tecnología actual pues nos permite hoy estar hablando a nosotros, nos permite ver formación que en otro tiempo sería impensable, ¿no? Es decir, las capacidades lo que nos da el online, la enseñanza online es absolutamente bestial en ese sentido.
Y bueno, Aníbal, ahora quería hacerte una pregunta antes de pasar a otra final, que es pensando en el futuro. Ahora ya en el presente actual, ¿cómo ves el fútbol en México? ¿Cómo ves el fútbol en estos chicos jóvenes que estás teniendo la posibilidad de entrenar? ¿Cómo ves la salud del fútbol en un país que creo que tiene un potencial enorme, pero... Pues la verdad que nosotros ahora mismo contamos, creo, con una generación muy buena, porque ahora ya están saliendo de esa generación muchísimos jugadores a Europa. De la selección sub-23 nuestra, yo te diría que al completo son jugadores ya internacionales con la selección absoluta. Entonces, la verdad que esa parte nos adelanta muchísimo el camino. Y para mí el talento en México es muy alto, la capacidad del jugador mexicano en todo, en todos los aspectos, tanto a nivel condicional como a nivel físico es muy alta. Y sí creo que en la parte táctica, Europa quizá va un poco más adelante, pero también ahora se está evolucionando mucho en esa parte, tanto en lo que es la Liga Mexicana como, por supuesto, en la selección nacional, que están constantemente reforzando todos esos apartados, ¿no? Entonces yo creo que en los próximos años el fútbol mexicano ya, gracias a su talento y gracias a este desarrollo que te comento en todas sus áreas, creo que va a dar un salto cualitativo a nivel de selección absoluta. En selecciones inferiores, ahora la sub-17 acaba de ser, por ejemplo, subcampeona del mundo, ya fue campeona del mundo 2 veces, en 20 también fueron campeones del mundo, olímpicos también fueron campeones del mundo. Entonces yo creo que tiene un gran potencial y bueno, pues como toda la vida, ¿no? También va por generaciones y yo creo que en este momento se está juntando unos jugadores muy interesantes que van a dar mucho que hablar a nivel internacional en un corto medio plazo en el fútbol mexicano. Qué bueno. Sí, aparte de lo que tú dices, ¿no? Esto al final va por generaciones. Si miramos cualquier selección mundial del nivel, pues como puede ser la selección española, alemana, al final ves que son generaciones, pero como tú dices, ese trabajo que se está haciendo seguro que va a aumentar la probabilidad de que una generación, pues obviamente alcance un éxito, ¿no? Que al final es lo que queda, ¿no? Esos éxitos de la absoluta, sobre todo, es lo que más queda en la gente, ¿no? Y ya, Aníbal, pensando en el futuro, ya a nivel individual tuyo, como Aníbal, tu rol profesional futuro, ¿dónde te ves? ¿Cómo te gustaría o hacia dónde proyectas tu imagen en el futuro? Tu imagen profesional. Volviendo a España, otras ligas. Bueno, la verdad que el fútbol es complicado siempre hablar de futuro. Yo me centro casi siempre en el presente porque creo que haciendo un buen presente, ¿no? Luego al final las puertas se van abriendo. Yo la verdad que tengo varios objetivos personales. El primero es ser campeón olímpico en este momento, que para eso es lo que estoy trabajando. Y luego yo tengo una filosofía un poco que es el paso siguiente que des, que sea mejor que en el que estás. Entonces, pues tengo sueños por cumplir de trabajar en primera división en México. Es algo que tengo porque el país es como mi casa y me trató siempre muy bien y quiero aprovechar y exprimir más el tiempo aquí. Evidentemente también con la cercanía de Estados Unidos, la MLS es un lugar que también me encantaría conocer a todos los niveles, tanto personal como profesional. Y luego tengo el sueño, evidentemente, por ser español, de trabajar algún día en Primera División en España, que yo creo que con el tiempo se va a dar y con el trabajo. Y lo que te comenté, yo siempre estoy abierto a vivir cualquier experiencia profesional internacional porque creo que tengo ese alma viajera y ese alma de adaptación. Y lo que te digo, centrarse mucho en el presente, en el trabajo, en formación. Y luego yo creo que el mundo es muy grande y nunca sabes a dónde te va a llevar el fútbol. Y lo importante es estar preparado para las oportunidades. Totalmente de acuerdo. Además, yo creo que es el broche, ¿no?, a esta entrevista, es una de estas frases, es hacer muy bien el presente, porque si haces muy bien el presente, el futuro seguramente sea muy bueno. Así que, pues Aníbal, vamos a ir despidiendo esta entrevista, que creo que ha sido... Estoy convencido que va a dar mucho a mucha gente, le va a tocar dentro y le puede motivar, le puede inspirar, pues para seguir haciendo bueno este presente y que seguro el futuro pues va a ser igualmente bueno. Así que
Te mando un saludo, un abrazo fuerte desde aquí y a ver si nos vemos cuando pase todo esto físicamente. Seguro, Bernardo, siempre es un placer y ya sabéis, cualquier cosa, aquí estamos. Un abrazo enorme. Un abrazo grande. Chao, chao.